y con una emisión total que nunca pasó de 38.000 millones de pesos, dimos servicio monetario a todo el país, mediante una velocidad de giro que llegó a 8 veces en el año. Eso fue posible mediante la agilidad con que la administración de la economía interna se realizó. Con eso se cubrieron todos los servicios sociales, en fin, el estado en que nosotros dejamos el país no es un secreto para nadie, menos para los que han sentido después en el estómago y en el bolsillo, que son las vísceras más sensibles del hombre, los efectos de un cambio que fue catastrófico. Frente a un gobierno que contaba con el apoyo democrático de las 2/3 partes del pueblo argentino, los sectores de la oposición responden con su primera medida libertadora. El 16 de junio de 1955, la población civil de Buenos Aires es bombardeada a mansalva. Una vez más, nuestra lucha inquebrantable por la liberación del pueblo argentino nos enfrenta con la reacción y con las consabidas violencias de su histerismo. En cierto momento pensé que la oligarquía estaba ya definitivamente vencida y que los numerosos fracasos de sus empresas antipopulares, siempre al margen de la ley, de la justicia, de la democracia y siempre respaldada por alguna fuerza internacional, habían persuadido a nuestros adversarios y enemigos acerca de la necesidad de trabajar en paz por la felicidad común y por la grandeza nacional. Durante algún tiempo, la oligarquía aceptó aparentemente nuestro ofrecimiento de paz. Digo aparentemente porque nunca dejé de advertir que el generoso ofrecimiento de nuestro pueblo era utilizado por la reacción oligárquica de siempre para volver a sus andanzas en procura de la reconquista de sus perdidos privilegios. En 1949, poco después de su viaje a Europa, Eva Perón había convocado al secretariado de la CGT para proponer la organización de milicias populares. El proyecto fue iniciado con dirigentes obreros y algunos oficiales del ejército. Consistía en la organización de milicias obreras y en la elección de soldados delegados de cuartel. En 1952, altos oficiales del ejército hacen saber su oposición a ese proyecto. En 1955, el 7 de septiembre, la CGT ofrece sus 6 millones de afiliados para constituir las milicias obreras. Al día siguiente, el ministro de Guerra anuncia el rechazo de ese ofrecimiento. Días después, los núcleos militares y civiles autotitulados Revolución Libertadora se alzan contra el poder popular constitucionalmente establecido.
Septiembre del 55 marca una derrota coyuntural en el proceso de la revolución justicialista. Desalojado el pueblo del poder y condenado su conductor al exilio, se inicia, en nombre de la libertad y la democracia, la era de mayor proscripción popular de nuestra historia reciente. El Congreso es disuelto. Se proscribe al peronismo y queda prohibida la utilización de emblemas peronistas o mencionar, publicar o exhibir signos de ese carácter. Los comandos gorilas, con apoyo del ejército, asaltan las sedes de numerosos sindicatos. Raúl Prebisch llega para sentar las bases de la política económica de entrega apoyada en el libre cambio. 4.000 profesores y funcionarios universitarios son separados sin juicio previo. 150.000 militantes sindicales son inhabilitados. Muchos de ellos son detenidos sin causa ni proceso y confinados en la Patagonia. Otro tanto ocurre con políticos y militares peronistas. Es abolida la Constitución de 1949, que garantizaba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Vendrán los asesores militares yanquis, las operaciones militares conjuntas, la Junta Interamericana de Defensa, el Fondo Monetario Internacional y los grupos imperialistas pasarán a orientar la política económica nacional. Si a la caída del poder peronista no hay ninguna deuda externa, 3 años después esa deuda alcanzará los mismos niveles del año 43. Cualquier intento de resistencia popular es reprimido violentamente. Los fusilamientos de junio de 1956, los torturados y desaparecidos en la época del llamado Plan Conintes, los muertos en las calles del país, los detenidos, torturados o también desaparecidos recientemente. Contra esta violencia disfrazada de paz, orden y normalidad, el pueblo proscripto desarrolló en la resistencia el proceso de la revolución justicialista a niveles superiores. Este proceso tuvo siempre una dirección indiscutida, la del general Perón. En 1963, Perón se dirigía al pueblo desde el exilio en estos términos. Para imaginarnos lo que está pasando en la Argentina actual, es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Por eso cuando el gobierno y los jefes castrenses que lo sustentan y manejan hablan de imponer la democracia, nadie puede creerle, porque todos imaginan sistemáticamente la aviesa intención de hacer trampa, porque la democracia que anhela el pueblo argentino está muy distante de ser la que pretenden imponerle a los centros demoliberales de la oligarquía argentina, manejada desde el State Department o desde el Pentágono. Cuando en nombre de la democracia llamaron elecciones el 18 de marzo de 1962 y le resultó el triunfo arrollador del peronismo, se vieron obligados a anularla. Y en nombre de la democracia encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere, violando la ley y la constitución que unos y otros habían jurado obedecer y hacer obedecer. Ahora, también en nombre de la democracia, se simula regularizar institucionalmente al Estado mediante un sistema electoral creado para burlar la mayoría en una elección dirigida, presionada y digitada por el gobierno y la fuerza que lo sustenta. Para ello, no les ha bastado dictar un monstruoso decreto ley, sino que también erigidos en censores suprimen discrecionalmente todo aquello